Banco de preguntas actualizado en el Sistema Integrado de Gestión de Carrera Policial. Año 2024. Promoción 2025. Oficiales y suboficiales de armas de la Policía Nacional del Perú. Materia: Decreto Legislativo 635. Código Penal y sus modificatorias. Primera parte. 1534. El juez o fiscal que conoce en un proceso que anteriormente patrocinó como abogado, comete delito de. Respuesta. Prohibición de un proceso que patrocinó. 1535. El mandatario judicial o abogado que, después de haber patrocinado o representado a una parte en un proceso judicial o administrativo, asume la defensa de la parte contraria en el mismo proceso, está incurso en el delito de. Respuesta. Patrocinio indebido de abogado o mandatario judicial. 1536. El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, agente encubierto o especial, así como brinda información que permita su identificación, comete delito de. Respuesta. Revelación indebida de identidad. 1537. El que, por violencia, amenaza o astucia, hace evadir a un preso, detenido o interno o le presta asistencia en cualquier forma para evadirse, comete delito de. Respuesta. Favorecimiento a la fuga. 1538. El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, comete delito de. Respuesta. Omisión de denuncia. 1539. Toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación genética con la finalidad de clonar seres humanos, comete delito de. Respuesta. Manipulación genética. 1540. El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, comete delito de. Respuesta. Tráfico ilícito de migrantes. 1541. El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, comete delito de. Respuesta. Daño simple. 1542. El auditor interno o externo que a sabiendas de la existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la información contable y financiera de la persona jurídica no las revela en su informe o dictamen, comete delito de. Respuesta. Informes de auditoría distorsionados. 1543. El que distribuya una señal de satélite portadora de programas, originariamente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal, comete delito de. Respuesta. Distribución de señales de satélite portadoras de programas. 1544. El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o una plaga, comete el delito de. Respuesta. Violación de medidas sanitarias. 1545. El que mata a otro, este enunciado corresponde a la definición de. Respuesta. Homicidio simple. 1546. El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, corresponde a la modalidad de. Respuesta. Parricidio. 1547. El que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes, por ferocidad, codicia, lucro o placer, para facilitar o ocultar otro delito, con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Está considerado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de. Respuesta. Homicidio calificado. 1548. El que mata a uno de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, a un miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, a un magistrado del Poder Judicial, o del Ministerio Público, o a un miembro del Tribunal Constitucional o a cualquier autoridad elegida por mandato popular en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad. Respuesta.
Homicidio calificado por la condición de la víctima. 1549. El que, en el contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, mata a una mujer por su condición de tal, comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de. Respuesta. Feminicidio. 1550. En el delito de feminicidio, la pena será de cadena perpetua, cuando concurran circunstancias agravantes en cantidad de. Respuesta. 2 o más circunstancias agravantes. 1551. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole. Corresponde a la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de. Respuesta. Sicariato. 1552. Quien participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato y quien solicita u ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario, se encuentra incurso en. Respuesta. Conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. 1553. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable. Está considerado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, se encuentra incurso en. Respuesta. Homicidio por emoción violenta. 1554. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. Incurre en delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de. Respuesta. Infanticidio. 1555. El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona. Comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de. Respuesta. Homicidio culposo. 1556. El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores. Incurre en delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de. Respuesta. Homicidio piadoso. 1557. El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado. Estamos refiriéndonos al delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de. Respuesta. Instigación o ayuda al suicidio. 1558. La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, corresponde a la definición de. Respuesta. Autoaborto. 1559. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, corresponde a la definición de. Respuesta. Aborto consentido. 1560. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, corresponde a la definición de. Respuesta. Aborto sin consentimiento. 1561. El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, comete delito de. Respuesta. Aborto preterintencional. 1562. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Este enunciado corresponde a. Respuesta. Aborto terapéutico. 1563. El aborto será reprimido cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente, comete delito de. Respuesta. Aborto sentimental y eugenésico. 1564. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física y mental, y pone en peligro inminente la vida de la víctima, comete delito de. Respuesta. Lesiones graves. 1565. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, y la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición, comete delito de. Respuesta. Lesiones graves.
1566. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física y mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico. Este enunciado se refiere a: respuesta. Lesiones leves. 1567. Cuando el agente produzca un resultado grave que no quiso causar, ni pudo prever, la pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso inferir, corresponde a: respuesta. Lesiones preterintencionales con resultado fortuito. 1568. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días multa. Comete delito de: respuesta. Lesiones culposas. 1569. El que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido, comete delito de: respuesta. Daños al concebido. 1570. El que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado, comete delito de: respuesta. Exposición o abandono peligrosos. 1571. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, comete delito de: respuesta. Omisión de socorro y exposición a peligro. 1572. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero o se abstiene de dar aviso a la autoridad, comete delito de: respuesta. Omisión de auxilio a persona en peligro o aviso a la autoridad. 1573. El que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, sea abusando de los medios de corrección o disciplina, o cualquier acto análogo, comete delito de: respuesta. Exposición a peligro de persona dependiente. 1574. El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, comete delito de: respuesta. Coacción. 1575. El que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, comete delito de: respuesta. Secuestro. 1576. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, comete delito de: respuesta. Trata de personas. 1577. El que viola la vida personal o familiar ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, comete delito de: respuesta. Violación de la intimidad. 1578. El que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, comete delito de: respuesta. Tráfico ilegal de datos personales. 1579. El que revela aspectos de la intimidad personal o familiar que conociera con motivo del trabajo que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo confió, comete delito de: respuesta. Revelación de la intimidad personal y familiar. 1580. El que, indebidamente, organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referentes a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la vida íntima de una o más personas, comete delito de: respuesta. Uso indebido de archivos computarizados. 1581. El ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos de violación de la intimidad es perseguible. Respuesta.
por acción privada. 1582. El que, sin derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla, comete delito de. Respuesta. Violación de domicilio. 1583. El funcionario o servidor público que allana un domicilio, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina, comete delito de. Respuesta. Allanamiento ilegal de domicilio. 1584. El que abre, indebidamente, una carta, un pliego, telegrama, radiograma, despacho telefónico u otro documento de naturaleza análoga, que no le esté dirigido, o se apodera indebidamente de alguno de estos documentos, aunque no esté cerrado, comete delito de. Respuesta. Violación de correspondencia. 1585. El que, indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, comete delito de. Respuesta. Interferencia telefónica. 1586. El que fabrica, adquiere, introduce al territorio nacional, posee o comercializa equipos o software destinados a interceptar ilegalmente las comunicaciones o similares, comete delito de. Respuesta. Posesión o comercialización de equipos destinados a la interceptación telefónica o similar. 1587. El que publica, indebidamente, una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, aunque le haya sido dirigida, será reprimido, si el hecho causa algún perjuicio a otro, comete delito de. Respuesta. Publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica. 1588. El que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, comete delito de. Respuesta. Violación del secreto profesional. 1589. El que, con violencia o amenaza, impide o perturba una reunión pública lícita, comete delito de. Respuesta. Perturbación de reunión pública. 1590. En el delito de violación de la libertad de reunión, el funcionario público que abusando de su cargo no autoriza, no garantiza, prohíbe o impide una reunión pública, lícitamente convocada, comete delito de. Respuesta. Prohibición de reunión pública lícita por funcionario público. 1591. El que, mediante violencia o amenaza, obliga o impide a otro a integrar un sindicato, comete delito de. Respuesta. Atentado contra la libertad de trabajo y asociación. 1592. El funcionario público que, abusando de su cargo, suspende o clausura algún medio de comunicación social o impide su circulación o difusión, comete delito de. Respuesta. Violación de la libertad de expresión. 1593. El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos con la introduciendo de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, comete delito de. Respuesta. Violación sexual. 1594. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, comete delito de. Respuesta. Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Dale un like si te gusta y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando más videos. 1595. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, comete delito de. Respuesta. Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.
1596. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, comete delito de. Respuesta: violación sexual de menor de edad. 1597. El que emplee, desarrolle, produzca, adquiera, almacene, conserve o transfiera a una persona natural o jurídica minas antipersonales, comete delito de. Respuesta: empleo, producción y transferencia de minas antipersonales. 1598. El que sin cumplir con la normatividad vigente y o sin contar con la autorización expresa, que para el efecto expida la autoridad competente, realice u ordene realizar a sus subordinados la actividad de ensamblado de ómnibus sobre chasis originalmente diseñado y fabricado para el transporte de mercancías con corte o alargamiento del chasis, comete delito de. Respuesta: ensamblado, comercialización y utilización, en el servicio público, de transporte de ómnibus sobre chasis de camión. 1599. El que, en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, comete el delito de. Respuesta: uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 1600. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, comete delito de. Respuesta: fabricación, comercialización, uso o porte de armas. 1601. El que gestiona el beneficio económico o de otra índole de la prostitución de otra persona, se refiere al delito de. Respuesta: rufianismo. 1602. El que contacta con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con terceros, comete delito de. Respuesta: proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. 1603. El que dirige o gestiona la prostitución de otra persona, comete delito de. Respuesta: proxenetismo. 1604. Excusa absolutoria. Exención de pena, no son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen. Respuesta: los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. 1605. El médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, se le considerará. Respuesta: agravación de la pena por la calidad del sujeto. 1606. El que, en lugar público, realice exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena, comete delito de. Respuesta: exhibiciones y publicaciones obscenas. 1607. El que incita a un menor de 18 años a la práctica de un acto de índole sexual o le facilita la entrada a lugares con dicho propósito. Corresponde al delito de. Respuesta: exhibiciones y publicaciones obscenas. 1608. El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, comete delito de. Respuesta: usurpación de función pública. 1609. El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, comete delito de. Respuesta: ejercicio ilegal de profesión. 1610. El que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza transferencia forzada de niños a otro grupo, comete delito de. Respuesta: genocidio. 1611. El que, públicamente, ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico,
título profesional u honores que no le corresponden, comete delito de respuesta ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce. 1612. El que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo religioso, ocasiona lesiones graves a la integridad física o mental a los miembros del grupo, comete delito de respuesta. Genocidio. 1613. El que, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de estas, comete delito de respuesta. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo. 1614. El profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título para ejercerlo, comete delito de respuesta. Participación en ejercicio ilegal de la profesión. 1615. El que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico realiza, matanza de miembros del grupo, comete delito de respuesta. Genocidio. 1616. El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal o ante requerimiento de aquel, para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones, comete delito de respuesta. Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. 1617. El que somete a un grupo étnico, a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, comete delito de respuesta. Genocidio. 1618. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta. El hecho se realiza por dos o más personas. 1619. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta. El autor es funcionario o servidor público. 1620. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta. El hecho se comete a mano armada. 1621. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, comete delito de respuesta. Desaparición forzada de personas. 1622. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta. El autor causa una lesión grave que haya podido prever. 1623. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, comete delito de respuesta. Desaparición forzada de personas. 1624. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. 1625. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta. El hecho se realiza en contra de un magistrado del Poder Judicial. 1626. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta. El hecho se realiza en contra de un magistrado del Ministerio Público.
1627. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, cuando la víctima tiene. Respuesta: menos de 18 años o es mayor de 60 años de edad. 1628. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se realiza en contra de un miembro del Tribunal Constitucional. 1629. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se realiza en contra de una autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio de sus funciones. 1630. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, si la víctima. Respuesta: se encuentra en estado de gestación. 1631. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos ilegales. 1632. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, si la víctima. Respuesta: padece de cualquier tipo de discapacidad. 1633. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de terrorismo. 1634. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o lo somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, comete delito de. Respuesta: tortura. 1635. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, comete delito de. Respuesta: tortura. 1636. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de tráfico ilícito de drogas. 1637. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de lavado de activos. 1638. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de secuestro. 1639. Formas agravadas de los delitos de violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de extorsión. 1640. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Es cuando. Respuesta: el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de trata de personas. 1641. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, comete delito de. Respuesta: resistencia o desobediencia a la autoridad.
1642. Es una circunstancia agravante del delito de tortura cuando la víctima tiene. Respuesta. Menos de 18 años o es mayor de 60 años de edad. 1643. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, se comete delito. Respuesta. Resistencia o desobediencia a la autoridad. 1644. Es una modalidad delictiva de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, cuando se produce. Respuesta. Ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o reclusión. 1645. Es una circunstancia agravante del delito de tortura si la víctima. Respuesta. Se encuentra detenida o recluida y el agente abusa de su condición de autoridad para cometer el delito. 1646. Es una modalidad delictiva de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Respuesta. Ingreso indebido de materiales o componentes con fines de elaboración de equipos de comunicación en centros de detención o reclusión. 1647. Es una modalidad delictiva de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Respuesta. Sabotaje de los equipos de seguridad y de comunicación en establecimientos penitenciarios. 1648. Es una modalidad de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Respuesta. Posesión indebida de teléfonos celulares o armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios. 1649. El médico o cualquier profesional sanitario que cooperara en la perpetración del delito de tortura, será reprimido con. Respuesta. La misma pena de los autores. 1650. Es una modalidad de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Respuesta. Ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios. 1651. El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia, que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución, los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio-económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo, comete delito de. Respuesta. Discriminación e incitación a la discriminación. 1652. El que, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad elegida en un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal juramentar, asumir o ejercer sus funciones, comete delito de. Respuesta. Violencia contra autoridades elegidas. 1653. El que destruye o arranca envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad para conservar o identificar un objeto, comete delito de. Respuesta. Atentado contra la conservación e identidad de objeto. 1654. El que, por sí, realiza actos de distinción, que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos de orientación sexual, comete delito de. Respuesta. Discriminación e incitación a la discriminación. 1655. El testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, comete delito de. Respuesta. Negativa a colaborar con la administración de justicia. 1656. El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, comete delito de. Respuesta. Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso.
1657. El que sustrae objetos requisados por la autoridad, comete. Respuesta. Sustracción de objetos requisados por autoridad. 1658. El delito de discriminación se grava si el hecho se realiza. Respuesta. A través del Internet. 1659. El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía comete delito de. Respuesta. Peligro por medio de incendio o explosión. 1660. El delito de peligro común, por medio de incendio, explosión o deliberando cualquier clase de energía, crea un peligro común para. Respuesta. La persona o los bienes. 1661. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, cuando el agente presta servicio de transporte público de pasajeros, se configura cuando hay presencia de alcohol en la sangre en proporción. Respuesta. CPOE de 0.25 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas. 1662. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, se configura cuando hay presencia de alcohol en la sangre en proporción. Respuesta. Mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas. 1663. El delito de manipulación en estado de ebriedad o drogadicción, se configura cuando el agente opera o maniobra herramienta o máquina que represente riesgo o peligro, con presencia de alcohol en la sangre en proporción. Respuesta. Mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas. 1664. El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, opera o maniobra instrumentos, herramientas, máquina u otro análogo que represente riesgo o peligro, comete. Respuesta. Delito de peligro común, manipulación de instrumentos en estado de ebriedad o drogadicción. 1665. El que daña o inutiliza diques u obras destinadas a la defensa común contra desastres, perjudicando su función preventiva, comete delito de peligro común en la modalidad de. Respuesta. Daños de obras para la defensa común. 1666. El que, para impedir o dificultar las tareas de defensa, sustrae, oculta, destruye o inutiliza materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa común, comete delito de peligro común en la modalidad de. Respuesta. Daños de obras para la defensa común. 1667. ¿Qué delito comete el conductor, capitán, comandante, piloto, técnico, maquinista o mecánico de cualquier medio de transporte, que abandona su respectivo servicio antes del término del viaje? Respuesta. Delito de abandono de servicio de transporte. 1668. El que trafica con bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, comete delito de peligro común en la modalidad de. Respuesta. Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1669. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, comete delito de peligro común en la modalidad de. Respuesta. Suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1670. El que, sin estar debidamente autorizado, transforma o transporta materiales y residuos peligrosos sólidos, líquidos, gaseosos u otros, que ponga en peligro la vida, salud, patrimonio público o privado y el medio ambiente, comete delito de peligro común en la modalidad de. Respuesta. Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1671. El que produce, desarrolla, comercializa, almacena, vende, adquiere, usa o posee armas químicas, contraviniendo las prohibiciones establecidas en la Convención sobre Armas Químicas adoptada por las Naciones Unidas en 1992 o las que transfiere a otro, o el que promueve, favorece o facilita que se realicen dichos actos, comete delito de peligro común en la modalidad de. Respuesta.
producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas. 1672. ¿Qué delito comete el que mediante violencia, intimidación o fraude, sustituye o impide el cumplimiento de sus funciones al capitán, comandante o piloto de un medio de transporte? Respuesta. Sustitución o impedimento de funciones en medio de transporte. 1673. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, importa, exporta, deposita, transporta, comercializa o usa productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los que vendan estos productos a menores de edad, comete delito de. Respuesta. Tráfico de productos pirotécnicos. 1674. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, comete delito de. Respuesta. Abuso de autoridad. 1675. El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, comete. Respuesta. Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios. 1676. El funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, comete delito de. Respuesta. Otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles. 1677. El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, comete. Respuesta. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. 1678. El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, comete delito de. Respuesta. Denegación o deficiente apoyo policial. 1679. El funcionario público que requiere la asistencia de la fuerza pública para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o contra la ejecución de sentencia o mandato judicial, comete delito de. Respuesta. Requerimiento indebido de la fuerza pública. 1680. El funcionario o servidor público que, con daño del servicio, abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo, comete delito de. Respuesta. Abandono de cargo. 1681. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, comete delito de. Respuesta. Concusión. 1682. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal, comete delito de. Respuesta. Cobro indebido. 1683. El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, comete delito de. Respuesta. Patrocinio ilegal. 1684. ¿Qué delito comete el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa contagiosa para la salud de las personas? Respuesta. Propagación de enfermedad peligrosa contagiosa. 1685. Comete delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros, el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas estupefacientes o. Respuesta. Sustancias psicotrópicas. 1686. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, comete delito de. Respuesta. Peculado doloso y culposo. 1687. En el delito de peculado doloso, si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. Respuesta. Constituye circunstancia agravante.
1688. El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, comete delito de. Respuesta. Peculado de uso. 1689. En el delito de peculado de uso no están comprendidos. Respuesta. Los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. 1690. El delito de peculado de uso es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados. Respuesta. Pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. 1691. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, comete delito de. Respuesta. Malversación. 1692. El funcionario o servidor público que, teniendo fondos expeditos, demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente, comete. Respuesta. Retardo injustificado de pago. 1693. El funcionario o servidor público que, requerido con las formalidades de ley por la autoridad competente, rehúsa entregar dinero, cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración, comete. Respuesta. Rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia. 1694. Comete delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros, el que favorece el consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de. Respuesta. Fabricación o tráfico. 1695. Están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación, los. Respuesta. Los ejecutores coactivos. 1696. Están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación, los. Respuesta. Administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 1697. Quienes están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación. Respuesta. Las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. 1698. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete. Respuesta. Cohecho pasivo propio. 1699. El funcionario o servidor público extranjero que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales, en violación de sus obligaciones, o las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida, en la realización de actividades económicas internacionales. Respuesta. Soborno internacional pasivo. 1700. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, comete. Respuesta. Cohecho pasivo impropio. 1701. El que produce o vende alimentos, percebantes, aditivos y mezclas para consumo animal, falsificados, corrompidos o dañados, cuyo consumo genere peligro para la vida, la salud o la integridad de los animales, comete el delito de. Respuesta. Producción o venta de alimentos en mal estado para los animales. 1702. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometido a su conocimiento o competencia, comete. Respuesta. Cohecho pasivo específico. 1703. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente,
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Respuesta. Cohecho pasivo específico. 1704. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete. Respuesta. Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1705. El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas, comete. Respuesta. Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1706. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido. Respuesta. Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial.